más importante de una patología en el sistema nervioso central. Y la forma de evaluar la ventriculomegalia está dada por 4 parámetros específicos, y es muy importante que ustedes sepan que pueden existir inclusive alteraciones en la posición de los plexos coroideos sin existir realmente una ventriculomegalia como manifestación de aumento de la presión dentro del sistema ventricular. Esa es la primera manifestación de enfermedad a nivel del sistema nervioso. La ventriculomegalia, estamos tratando de abandonar el tema de hidrocefalia, y la hidrocefalia no es un diagnóstico. La ventriculomegalia tampoco, es simplemente una manifestación de algo que está sucediendo en el sistema nervioso central, y es muy importante tenerlo en cuenta. Si ustedes en ultrasonido están poniendo ventriculomegalia, simplemente lo que están diciendo es que tuvieron un hallazgo, pero no están haciendo un diagnóstico específicamente. Entonces, por eso me parece muy importante que nos pongamos de acuerdo en cómo se debe evaluar una ventriculomegalia. Lo primero que evaluamos, o lo primero que decimos, es que existe una ventriculomegalia leve, es decir, es cuando el ventrículo lateral, medido a nivel del atrium, con la técnica que ya mencionamos más temprano, está entre 10 y 15 milímetros, vamos a hablar de una ventriculomegalia límite. Si esa medición del atrium está por encima de 15 milímetros, vamos a hablar de una ventriculomegalia severa, en donde algunos textos van a encontrarlo todavía como hidrocefalia, pero en términos generales, desde el punto de vista del diagnóstico prenatal, la forma ideal de hablar es como una ventriculomegalia severa. Ese es el primer punto, la medición del atrium. Ya revisamos la técnica ampliamente. El otro parámetro que me parece muy importante que ustedes recuerden es la posición y la evaluación del plejo coroideo. No se pueden contentar solamente con que existe un aumento en el tamaño del atrium, sino que por el aumento de la presión del ventrículo lateral existe un desplazamiento que generalmente es un desplazamiento anterior del plejo coroideo y pierde el contacto y la posición donde debería estar el globus del plejo coroideo, que es a nivel de la cisura parieto-occipital. Ahora hablábamos con alguien que me decía que la cisura parieto-occipital está en relación con el sitio o el nivel donde se debe medir el atrium del ventrículo lateral. Entonces, ustedes ven, hay alguna serie de parámetros que se han establecido, y dentro de las guías que establecemos para la medición, la identificación de la cisura parieto-occipital, que en este corte específicamente se ve aquí en el área más ecogénica, a nivel del ventrículo lateral, en el área media, a nivel de la parte o el ventrículo lateral posterior, es el sitio de medición. Si ustedes ven, los aumentos de la presión e inclusive la alteración en la estructura, por ejemplo en una agenesia o disgenesia del cuerpo calloso, pueden hacer que se aumente la presión dentro del ventrículo lateral y el plejo coroideo se desplace hacia adelante. Entonces, el segundo punto para evaluar la ventriculomegalia, sobre todo de ver los posibles efectos, es la evaluación de la posición del plejo coroideo. Algunos autores, específicamente los autores italianos, han sugerido que el ángulo que ocupa el plejo coroideo en relación con la línea media cerebral, que podría ser mayor a 40 grados, uno podría hablar de una alteración en la posición del plejo coroideo, y eso está en relación a alteraciones en la posición y presión dentro del ventrículo lateral. La relación ventrículo-hemisferio se ha abandonado muchísimo debido a, básicamente, por los múltiples parámetros que se pueden evaluar, y la otra razón básica es que no toma en cuenta la forma del ventrículo lateral. Pero el cuarto punto que sí es muy importante es que ustedes deben evaluar a su vez la corteza cerebral. En la ventriculomegalia es muy importante evaluar la corteza cerebral y los posibles compromisos que puedan existir desde el punto de vista estructural, sobre todo lesiones hipoecogénicas quísticas o lesiones hiperecogénicas que puedan estar mostrando el fenómeno o la etiología del fenómeno de la ventriculomegalia. Por ejemplo, en este caso, ustedes están viendo acá una ventriculomegalia severa, con el plejo coroideo aquí hacia la parte anterior. Traté de dibujarlo acá, donde estaba el plejo coroideo, y fíjense que hay una zona hiperecogénica en la parte lateral del ventrículo que corresponde a un coágulo. Este feto lo que presentó fue una hemorragia intracraneana y produjo una ventriculomegalia. Entonces fíjense que aquí hay una ventriculomegalia severa, es decir, por encima de 15 milímetros, pero la causa de esta ventriculomegalia fue una hemorragia intracraneana, que lo vamos a hablar mañana en los insultos prenatales. Entonces, una vez definido el tema de la ventriculomegalia, que me parecía muy importante,
vamos a hablar de las malformaciones en el desarrollo cerebral normal y en la migración neuronal. El pionero de esto en el mundo fue el doctor Gustavo Mallinger de Israel, donde él tiene una clínica que se denomina la Clínica de Neurología Fetal, en donde ellos o nosotros hemos seguido ese esquema en el cual nosotros tenemos una junta de diagnóstico prenatal donde tenemos múltiples profesionales que en conjunto, es decir, especialistas en la medicina neonatal, nos ayudan a entender mucho mejor esta clase de fenómenos. Quiero recordarles alguna serie de, digamos así, parámetros que tienen que tener en cuenta desde el punto de vista de la evaluación. Si recordamos los planos axiales, lo más importante es ver en qué momento aparece dentro de los planos axiales la formación o el fenómeno de opercularización de la ínsula, en la cisura de Sylvius. Ustedes ven aquí en la semana 20 apenas existe un pequeño clivaje, pero ya a partir de la semana 22 existe un fenómeno de apertura con crecimiento o aumento del tamaño de los procesos laterales, lo que va a traer como consecuencia que exista el famoso fenómeno de opercularización de la ínsula, para a partir de la semana 28 encontrar ese fenómeno totalmente cerrado, unido, lo que se denomina como el adecuado fenómeno de opercularización de la ínsula. Si vamos nosotros a los cortes coronales, fenómenos tan importantes como la profundidad de los surcos laterales nos van a dar una indicación de los adecuados fenómenos de migración neuronal. Ya hablamos de los planos coronales y los surcos occipitales, no me voy a detener en eso. Recuerden que el primer surco, que es el surco inferior, el surco occipital primario, debe aparecer a partir de la semana 24, y el surco occipital secundario debe aparecer a partir de la semana 28. Cuando ustedes están estudiando una ventrículomegalia, es obligación estudiar los fenómenos de migración neuronal, y por eso es tan importante desde el punto de vista general estudiar los surcos occipitales primarios y secundarios, que deben estar presentes ambos a partir de la semana 28 de la gestacional. Y aquí los planos sagittales medios, en donde ustedes estamos viendo la anatomía normal, pero fíjense que aquí es donde yo quiero llamar la atención a ustedes, es que este punto donde está mi flecha es la famosa cisura parieto-occipital, lo que yo estoy viendo en el corte axial. Miren dónde se ve en el corte sagital, y miren la profundidad que va tomando la cisura parieto-occipital desde la semana 24, que debe aparecer el primer clivaje en el corte sagital medio. Quiero recordarles eso, porque los fenómenos de lisencefalia, que lo vamos a ver ahora, retrasan la aparición de la cisura parieto-occipital, y fíjense cómo va tomando la profundidad y cómo hacia la semana 30 es una cisura, pero también aparece un surco, y por eso es tan importante que ustedes diferencien esa serie de situaciones. En resonancia magnética es algo que hemos aprendido a lo largo de estos 5 años que llevamos nosotros en el programa nuestro de resonancia magnética, en donde también la determinación de las diferentes capas de los fenómenos de migración neuronal. Si ustedes recuerdan, esto nos lo enseñaron a nosotros en anatomía, en la universidad, en la escuela de medicina, donde existe una matriz germinal o zona ventricular, que es una región hipointensa. En resonancia, lo hipointenso es lo que es más ecogénico, digámoslo así, desde el punto de vista del idioma que hablamos nosotros en ultrasonido. Y fíjense cómo estos fenómenos de migración neuronal, es decir, las áreas hipointensas periventriculares, empiezan a partir de la semana 24. Esta es la zona interna y la zona externa, donde ustedes están viendo las 3 capas de diferenciación de los fenómenos de migración neuronal. En términos generales, cuando en resonancia magnética uno ve estas 3 capas, puede decir que los fenómenos de migración neuronal son completamente normales y puede descartar una lisencefalia. Entonces, en resonancia magnética, que es cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer resonancia magnética ante un centro, ustedes ven células que van migrando a partir de la semana 24, apareciendo hacia la región frontal, lo cual es muy importante dentro o desde el punto de vista del diagnóstico prenatal, sobre todo en el estudio de la resonancia magnética. Este es un plano sagital medio. En la resonancia magnética ustedes están viendo acá el cerebelo y las estructuras de la línea media y la famosa cisura parieto-occipital, y otra cisura que forma una V, que es esta de aquí, que es la cisura calcarina. Pero entremos en materia y veamos cuáles son los procesos
de desarrollo, y voy a ser muy puntual en eso para que ustedes tengan el máximo aprovechamiento de todo lo que es los fenómenos de migración neuronal. Los fenómenos de migración neuronal se dividen en tres procesos que quiero que tengan muy claros. Son unos procesos de proliferación, otros fenómenos de migración y organización. Es decir, las células neuronales proliferan primero, después migran y después se organizan. Esa es la forma normal como nuestro cerebro se forma. Así que cuando vamos a hablar de qué puede alterar esa clase de los fenómenos de organización neuronal, es bien claro que existen factores genéticos y factores como los insultos prenatales, que son los que alteran los fenómenos de migración neuronal. Y que antes creíamos que fenómenos como esquizencefalias, por ejemplo, eran fenómenos destructivos. No, son fenómenos de alteración en la organización de las neuronas. Es decir, para que una neurona se organice bien, obviamente tiene que proliferar y migrarse de manera normal, porque si no, existen las clases de alteraciones que nosotros tenemos. Por eso ahora sabemos que los fenómenos de proliferación y migración son muy sensibles, y muchas de las alteraciones que nosotros estamos viendo pueden dejar secuelas más adelante. Por eso me parece bien interesante que lo dividamos por semanas. Ya Hernán nos habló de los fenómenos de inducción dorsal. Es decir, los fenómenos de inducción dorsal ocurren entre las 3 y las 4 semanas. Cualquier alteración que se produzca en esta zona va a producir las alteraciones que nos mostró Hernán. Es decir, básicamente alteraciones en el cierre del tubo neural. Vienen las alteraciones de la inducción ventral. Es decir, ¿cuál es la inducción ventral? Es cuando el cerebro, y específicamente el neuroporo anterior, sufre un fenómeno de clivaje en la parte anterior y la formación de los ventrículos. Cuando no ocurre eso, las estructuras de la línea media entre la semana 5 y la semana 6 van a sufrir fenómenos como holoprosencefalias y alteraciones o disgenesias del cuerpo calloso. Entre el segundo y el cuarto mes de embarazo se producen los fenómenos de proliferación, y ojo con esto que les quiero recalcar acá, y los fenómenos de migración ocurren entre el tercero y el quinto mes, es decir, esto está hasta las 20 semanas. Pero fíjense cómo es muy interesante, y es que los fenómenos de organización y mielinización empiezan a partir de la semana 26 y terminan años después del nacimiento. Así que fíjense que el fenómeno de terminación, de organización y mielinización ocurre en el periodo neonatal, lo cual es muy importante, y por eso dicen que el sueño es tan importante de un neonato para que termine el fenómeno de mielinización desde el punto de vista general. Pero hablamos un poquito de los fenómenos de proliferación. Entonces, si vamos a hablar de los fenómenos de proliferación, puede haber fenómenos de proliferación que son insuficientes, o cuando existen o son exagerados, y los vamos a dividir de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de, voy a pasarme aquí para que la vean la clasificación mucho más clara. Entonces, cuando yo hablo de los fenómenos o malformaciones corticales, existen dos hipótesis clarísimas. Uno es que el tamaño de la corteza cerebral se determina por la cantidad de células neuroepiteliales que existan. Y la segunda hipótesis es la famosa hipótesis de los orientales, en donde se establece que los fenómenos de migración neuronal son determinados por la hipótesis del protomap, es decir, que existen características particulares en las diferentes áreas del cerebro, y que esas interacciones o esos fenómenos dependen de la adecuada migración a partir de las zonas ventriculares. Es decir, si a partir de las zonas ventriculares se produce alguna alteración en los fenómenos de migración, proliferación y organización, pues vamos a tener las manifestaciones. Entonces aquí vienen, y tal vez el que logró dilucidar esto fue el Dr. Barkovic, que es uno de los autores que más publicaciones tiene en los fenómenos de alteraciones en el sistema nervioso central, sobre todo en los fenómenos de línea media. Y entonces la propuesta es que se clasifiquen en las malformaciones de proliferación a apoptosis, es decir, o existen mucha proliferación de las células, o existe muerte celular. Entonces, dentro de esa clase de fenómenos que va a existir, si la proliferación neuronal depende también de la diferenciación, vamos a tener patologías como microcefalia o macrocefalia. Es decir, si las células no proliferan de manera adecuada, tenemos microcefalia. Y si las células proliferan de una manera exagerada, tenemos macrocefalia. Y puede existir una proliferación normal, pero resulta que las células pueden llegar a organizarse de manera normal. Entonces tenemos los famosos amartomas corticales, que son
los hijos de madres con esclerosis tuberosa o las famosas hemimeganencefalias. Entonces fíjense que lo que hice fue tratar de resumirles en 3 puntos para facilitarlo. Entonces hablemos un poquito de la microcefalia. Entonces la microcefalia básicamente fue clasificada inicialmente por el tamaño del peso cerebral. Después empezamos con las famosas desviaciones estándar y se cree o se considera, perdón, no se cree, se considera que un perímetro craneano por debajo de las 2 desviaciones estándar se considera como un parámetro para el diagnóstico de microcefalia. Pero para ser mucho más exactos, la incidencia al nacimiento puede ser de 1 en 1600 nacimientos. Si hablamos de la microcefalia más importante, que es la clásica o la vera o la primaria, generalmente lo que encontramos es que existe un cerebro pequeño. Todos los niños que están afectados sufren de retardo mental, pero tiene una característica importante. En la microcefalia existe una hipoplasia del lóbulo frontal con un aumento del espacio subaracnoideo que va a ser la característica. Entonces eso es lo que se ha denominado como los criterios diagnósticos fetales. Es decir, obviamente va a existir un perímetro craneano pequeño, un diámetro biparietal pequeño, el cerebro es pequeño, pero aparentemente puede llegar a ser hasta morfológicamente normal, inclusive con los fenómenos de la aparición de las cisuras. Y miren cómo la forma de diferenciarlo no es difícil. Esto es una microcefalia a las 24 semanas, donde se encuentra mala visualización de las estructuras, pero lo más importante es la correlación que se tenga entre la cara y el crecimiento craneano. Acá les traje algunos ejemplos de microcefalias asociados a alteraciones en las circunvoluciones. Entonces fíjense cómo este feto que tiene 26 semanas, estoy en la línea media, fíjense cómo el cerebro se ve pequeño, miren el manto cortical, pero tal vez el dato más importante acá es el aumento del espacio subaracnoideo. Fíjense los cortes coronales en las astas frontales, como el cráneo está muy grande para el contenido, y esta es una característica en la imagen de un niño con microcefalia, es decir, como que la cara le queda muy grande para el cráneo, y es una característica semiológica importante que también la utilizamos en la evaluación para el ultrasonido. Entonces, esta imagen es la característica y generalmente se asocia con las orejas de implantación baja, asociada a otra serie de fenómenos como el que les voy a mostrar. Entonces, generalmente cuando tenemos una microcefalia, miren en la resonancia, esta es la resonancia del feto del recién nacido que les mostré ahora, fíjense cómo existe una hipoplasia de los lóbulos frontales sin un adecuado fenómeno de opercularización de la ínsula. ¿Por qué? Porque el asta anterior del fenómeno de opercularización de la ínsula depende de que el lóbulo frontal esté creciendo normal. Fíjense cómo aquí los lóbulos frontales, ¿sí?, están no solamente pequeños, sino con un clivaje anterior, lo que no permite que crezca el frontal, el hueso frontal, y eso va a dar la característica de la microcefalia. Hablemos un poquito de lo que son las microcefalias sindromáticas. Este es un síndrome característico, es el síndrome de New-Laxova, en donde de manera temprana uno encuentra fenómenos de microcefalias muy severas debido a los fenómenos de cierre temprano de las suturas craneanas. Entonces es bien interesante que ustedes tengan en cuenta eso. Y el espacio subaracnoideo, que es un tip en el diagnóstico, es decir, debido a la atrofia cerebral, ustedes van a encontrar un espacio subaracnoideo aumentado de tamaño, y ahí se los comparo con un espacio normal. Quiero hablar de las macrocefalias. Las macrocefalias básicamente se obtienen por mediciones en los tamaños del cerebro, pero tal vez lo más importante en las macrocefalias es la tendencia heredofamiliar que existe, y es una enfermedad que su diagnóstico no solamente es porque uno ve a los niños cabezones, sino porque la familia es cabezona, mejor dicho, en términos generales. Esta serie de fenómenos se asocian con fenómenos de amartomas y fenómenos de alteraciones en la migración neuronal. Generalmente las macrocefalias, y ojo con esto que les voy a decir porque es una cosa bien interesante, se asocian con disgenesias del cuerpo calloso, y ustedes van a encontrar aquí, por ejemplo, aumentos en el tamaño y en el grosor del cuerpo calloso con disminución de sus características de hipoecogenicidad. Pasemos a los fenómenos de esclerosis tuberosa. Esto es clásico, encontrar
los famosos rhabdomiomas intracardíacos asociados a las famosas amartomas corticales. Básicamente lo que encontramos es esto. Esta es una imagen de un tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ustedes están viendo también combinado con una imagen de 4 cámaras, donde están viendo unas lesiones ecogénicas dentro de los ventrículos, que son los famosos rhabdomiomas. Generalmente el 60% de estas madres, o esto está asociado con la famosa esclerosis tuberosa. ¿Cómo se ve la esclerosis tuberosa? La esclerosis tuberosa a nivel cerebral se ven como unas manchas que se consideran como heterotopias, son manchas ecogénicas en la corteza cerebral asociadas a estos hallazgos, y es una forma de alteración en la proliferación celular, y quiero que lo tengan muy en cuenta. Esto siempre está asociado, está en un 70% de las veces, con alteraciones o rhabdomiomas intracardíacos. Y esta es la última patología de los fenómenos de proliferación, la famosa hemimegalencefalia. Las hemimegalencefalias provocan ventrículomegalias asimétricas, donde existe un crecimiento exagerado de uno de los hemisferios cerebrales, y eso va a traer como consecuencia ventrículomegalias asimétricas. Y miren la característica en la resonancia, pero lo más interesante es ver esto. Uno creería que el hemisferio que está normal es este, y este es el que está chiquito. En este feto, esto es una disección hecha por nuestro departamento de patología, en una hemimegalencefalia que tomó como opción interrumpir el embarazo, en donde tenemos que en el cerebro, fíjense cómo este es el crecimiento anormal de uno de los hemisferios cerebrales, y este es el crecimiento normal en un feto de 18 semanas. La hemimegalencefalia básicamente se manifiesta con un crecimiento no simétrico de los hemisferios cerebrales, donde la característica es que va a producir fenómenos de giros anormales en el hemisferio que crece de manera exagerada, y va a producir irregularidades en los ventrículos laterales del cerebro. Algo que es característico de las hemimegalencephalias son los fenómenos de polimicrogiria. Pues pues obvio pensarlo, digámoslo así, o lógico pensarlo, porque si existe un aumento en el tamaño de uno de los hemisferios, eso va a provocar más giros y mayor profundidad de los surcos, y va a traer como consecuencia aumento de la proliferación de esas estructuras, y eso es lo que se denomina como polimicrogiria. Bueno, y esta es una cara de un feto. Esto es una foto que me obsequió Daniela Prayer, donde ustedes están viendo aquí un niño con una hemimegalencefalia. Nosotros recientemente tuvimos un caso de hemimegalencefalia. Estos niños tienen un pésimo pronóstico, pueden cursar con asociaciones de polidactilia, pero estos niños al nacimiento convulsionan y tienen crisis convulsivas muy severas, con alteraciones muy importantes en el desarrollo psicomotor de manera muy importante. Entonces, hablemos de los fenómenos de migración. Generalmente los fenómenos de migración, o sea, ya hablamos de la proliferación, ahora vamos a hablar de la migración celular. O sea, ya las células proliferaron, ahora van a migrar. Cuando las células van a migrar, hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, que si las células migran de manera anormal, pueden llegar a tener diferentes manifestaciones, como alteraciones en los fenómenos de clivaje, de los surcos y las circunvoluciones. Y nosotros vamos a tener asimetrías, es decir, por ejemplo, en este caso, cuando las células migran mal, pueden migrar mal de un lado del hemisferio, pero del otro pueden migrar bien. ¿Por qué? Porque básicamente la proliferación puede estar adecuada, pero la migración inadecuada. Y eso se ve en ¿dónde? En los surcos y las circunvoluciones, y les voy a mostrar cómo eso se caracteriza. Entonces, dentro de los trastornos de la migración neuronal, que se produce entre la semana 12 y la semana 30, básicamente se producen los fenómenos, o están clasificados los fenómenos de lisencefalias. Entonces, las lisencefalias, hay dos que les voy a mostrar. Uno que es la lisencefalia clásica, y el otro es la lisencefalia con agenesia o disgenesia del cuerpo calloso, que son las más frecuentes y son las que quiero que se lleven. Y la otra es la lisencefalia con hipoplasia cerebelar, que no es tan frecuente. Esta es la famosa lisencefalia, la lisencefalia clásica. Y fíjense por qué era tan importante que les introdujéramos en las partes de los fenómenos de migración neuronal y la aparición de las cisuras. Si yo les digo que este feto tiene 33 semanas, ¿qué es lo que les llama la atención? En la imagen que les estoy mostrando aquí. ¿Perdón? No solamente pues
que la corteza está lisa porque aquí dice lisencefalia, ¿sí o no? Sino que, exacto, uno, el espacio del dedo que se aumenta en esta clase de fenómenos también, y el otro, ¿cuál es? Miren las cisuras. ¿Qué les dije yo que tenía que aparecer a partir de la semana 24 en un corte sagital medio? La famosa cisura parieto-occipital. Y fíjense que aquí tiene 33 semanas este feto y no se ve la cisura parieto-occipital. Mire que es muy característico. Pero les voy a mostrar alguna otra cosa. Miren, esta es un feto en semana 29. Fíjense cómo en semana 29, en el corte sagital medio, yo tengo que ver la cisura parieto-occipital. Miren cómo no la veo. Y miren cómo está totalmente lisa la superficie. Bueno, y fíjense cómo a nivel occipital no veo la cisura parieto-occipital que tiene que aparecer a partir de la semana 24 como condición sine qua non. Este es el feto que les acabo de mostrar. Le pedimos una resonancia en semana 30 y fíjense cómo la corteza cerebral es totalmente lisa, y fíjense cómo será de lisa que hasta ahora se está produciendo el fenómeno de opercularización de la ínsula. Este es un cerebro con lisencefalia en semana 30 de nuestro departamento de patología. Fíjense cómo apenas se insinúan las circunvoluciones porque hay muy poca profundidad de los surcos. Y quiero mostrarles esto, que es muy característico. Por eso cuando ustedes siempre que vean una disgenesia del cuerpo calloso o agenesia del cuerpo calloso, descarten fenómenos de lisencefalia o fenómenos de restricción de crecimiento uterino, porque la lisencefalia hasta en un 40% de las veces se asocia con fenómenos de disgenesia en la formación del cuerpo calloso, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Esta es una lisencefalia, semana 33, y miren cómo el cuerpo calloso que estamos en la línea media es muy delgado. Entonces es una situación característica. Y para terminar con los fenómenos de migración neuronal, dentro del resumen que les quería hacer, existen los fenómenos de heterotopias. Tal vez lo más difícil dentro de la parte del diagnóstico son los fenómenos de heterotopias. Las heterotopias se caracterizan por ventrículomegalias asimétricas, y ustedes lo que van a ver en el borde del ventrículo son alteraciones como nodularidades en la superficie del ventrículo lateral. Acá ustedes están viendo un feto con una resonancia magnética con una ventrículomegalia asimétrica, y miren este nodulito que tiene aquí, ¿sí lo están viendo? Eso es una heterotopia y es característica y está asociada a los fenómenos de polimicrogidias y fenómenos de agenesias y degenesias del cuerpo calloso. Cuando ustedes encuentren quistes aracnoideos interhemisféricos, descarten agenesias del cuerpo calloso que se asocian de una manera muy importante. Finalmente, el fenómeno más importante en la organización o la alteración en la organización son la polimicrogilia, pero el que quiero que ustedes repasen hoy es la esquisencefalia. La esquisencefalia no es una lesión destructiva del sistema nervioso central. La esquisencefalia es una alteración en la organización de las células, y básicamente la esquisencefalia se caracteriza dentro de la parte del diagnóstico en que las células no se organizan, y al no organizarse no hay un cierre de la corteza cerebral en los ventrículos laterales, lo que va a producir una comunicación entre el espacio subaracnoideo con el ventrículo lateral, que es la situación característica. En la esquisencefalia ustedes ven esta imagen. Básicamente lo que ustedes van a ver en la esquisencefalia es un clivaje y una comunicación del espacio subaracnoideo con el ventrículo lateral. Y ojo, para que ustedes puedan hacer diagnóstico, los cortes ideales son estos, que son los cortes coronales, donde ustedes van a ver la comunicación y la no proliferación de las células. Esto es una esquisencefalia. Entonces ustedes van a ver que la proliferación del tejido cerebral no es completa, y existe una comunicación, miren, del espacio subaracnoideo, que es aquí donde tengo la flecha, con el ventrículo lateral. Y fíjense cómo aquí hay una alteración en los fenómenos de organización de las células. No es una lesión destructiva. ¿Y por qué puedo saber que no es una lesión destructiva? Porque el manto cortical se organizó en este pedazo del hemisferio cerebral y se organizó en este pedazo, pero no se unieron. Cuando estos dos pedazos están unidos, se llama esquisencefalia de labio cerrado. Cuando los dos pedazos están abiertos, se denomina como esquisencefalia de labio abierto. ¿Ok? Entonces es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta para poder hacer el diagnóstico. Fenómeno o alteración de los fenómenos de organización.
Voy a hablarles para darle la palabra a Daniel en las iteraciones de la fosa posterior, y que me interesa que ustedes vean los nuevos parámetros de valoración de la fosa posterior